Bienvenidos a este espacio donde exploramos la riqueza de la palabra de Dios desde la lente de la teología bíblica. Aquí descubrimos cómo cada libro y pasaje se conecta, revelan una historia unificada con temas que recorren toda la Escritura y nos guiará para vivir según el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Hola Joana, gracias por aceptar mi invitación. Primero, cuéntame un poco sobre tu vida. Hola, Nor. Qué alegría encontrarme contigo otra vez. Eh, bueno, vivo en Trelew, que es una pequeña ciudad en el centro de la Patagonia Argentina. Soy creyente desde hace unos 30 años más o menos, soltera, y trabajo en el Poder Judicial en mi provincia, en mi estado. Dentro de la iglesia estoy sirviendo en el ministerio con niños y también colaboro con el ministerio de mujeres. Desde hace varios años me apasiona mucho estudiar la Biblia y ver cómo su narrativa nos guía en la vida cotidiana. Entonces me interesa especialmente explorar el tema de la soltería desde la perspectiva de la teología bíblica para entender no solamente lo que dicen uno o dos textos sobre el tema, sino cómo se conecta con toda la historia de Dios con la humanidad y las implicaciones también que tiene para mi vida hoy. Así que bueno, confieso que esta conversación me genera un poquito de nervios, pero muchísima curiosidad también. Me gusta que lo expreses con una mezcla de emociones, porque la soltería realmente despierta muchas sensaciones distintas, ¿no? Ujú. Alegría, incertidumbre, libertad o incluso vergüenza a veces. Mm. Es un tema que nos toca muy de cerca a todas, casadas o solteras. Y la Biblia tiene mucho más que decir de lo que solemos pensar. Sí, es cierto. Mira, en los últimos años hay una tendencia creciente hacia no casarse. Por ejemplo, acá en Argentina, fuera del ámbito de la iglesia, las personas suelen priorizar su autorrealización antes que asumir un compromiso de este tipo, por ejemplo. Qué triste. ¿Sabes? La Oficina de Censo de Estados Unidos indica que cerca del 40% de los cristianos de entre 30 y 49 años están solteros. Wow. Además, sí, y además el Christian Post señala que muchas iglesias no han adaptado sus ministerios para las personas solteras. La verdad que no me extraña. Mira, te voy a contar algo que me pasó hace un tiempo atrás. Me encontré con un amigo de la iglesia al que no veía hace como 20 años y me contó acerca de su esposa, de sus 4 hijos, de todo lo que ellos habían construido juntos a lo largo de estos años. Pero cuando me preguntó por mí, lo único que pude responder fue, yo sigo soltera, pero estoy bien así, lo estoy disfrutando. Y después me quedé pensando, ¿en serio lo estoy disfrutando o era una forma de finalizar esa conversación? Y debo confesar que sentí un poco de vergüenza, como si no tuviera nada que contar. Mm. Es sincero lo que dices, Joana, y qué importante reconocerlo. ¿Sabes que una revista latinoamericana hizo una encuesta sobre lo que significa vivir una vida plena? Más del 32% de los encuestados a nivel de la iglesia, de las iglesias, dijeron que la familia es lo más importante. Si Ujú. hubieras respondido a esta encuesta, ¿qué hubieras dicho? Si la hiciéramos en tu iglesia local, ¿qué creen que responderían tu gente? Me imagino que la gran parte de ellos dirían lo mismo. Porque la cultura, especialmente dentro de la iglesia, suele asociar plenitud con matrimonio, con hijos. Pero bueno, las escrituras muestran otra realidad. Tanto la soltería como el matrimonio son regalos de Dios. Y es cierto que a veces la soltería se siente más como una falta de algo que como un regalo. Lo mismo pasa con un matrimonio disfuncional, ¿sabes? Muchas parejas viven juntas y aún así se sienten vacías o solas. Por Mm. eso, tanto si estamos solteros o casados,
Es crucial comprender la soltería desde una perspectiva teológica, es decir, de Dios. Mientras que la cultura minimiza su valor, las escrituras la presentan como un regalo significativo de Dios. Independientemente de nuestra situación, hay un futuro gozoso y pleno para quienes no están casados. Pero antes, quisiera que hablemos de algunos mitos y malentendidos sobre este tema. ¿Te parece? Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que debemos explorar los conceptos erróneos, por lo menos los más comunes sobre la soltería, y ver qué es lo que la Biblia dice al respecto y cómo vivir la soltería dentro de la iglesia. Mm. Además, la soltería tiene muchas formas. No solo se trata de quienes nunca se han casado, también incluye a quienes han perdido un cónyuge por muerte o divorcio. Son experiencias que pueden ser dolorosas y que muchas veces hacen que estas personas se sienten pasadas por alto dentro de la iglesia. Sí, es verdad. Algunas personas se sienten contentas y optimistas sobre su futuro, mientras que otras luchan con sueños no cumplidos o con sueños de matrimonios que no se realizaron. Y lo más importante, esta experiencia no significa que haya algo incorrecto en ti. Un mito muy común es que la soltería significa no tener familia. Sí, pero la iglesia nos muestra que eso no es cierto. Nuestra familia en Cristo es mucho más amplia y duradera que nuestra familia biológica, por decirlo de alguna manera. Pablo lo explica de esta manera. En Efesios 1, 4 al 5, él dice, Él nos escogió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Ay, qué hermoso. Otro mito, Joana, es pensar que la soltería significa no tener intimidad. Totalmente. Pero la intimidad no es algo emocional o superficial, se trata de amistades profundas, que celebran, que lloran y que nos acompañan en la vida. Y muchas personas creen que la soltería también indica menos madurez. Bueno, puede ser tal vez porque me han visto, pero no es siempre así. En realidad, independientemente dentro de nuestro estado civil, la palabra de Dios afirma que Dios nos santifica en cada etapa de la vida. Finalmente, hay quien dice que ser soltero significa no desear intimidad sexual. Exacto, y ese es otro malentendido. El deseo sexual en realidad es parte de nuestra humanidad. Y tanto los solteros como los casados luchan con esto. Te cuento que he buscado en la concordancia bíblica algunos versículos sobre la soltería, Mm. pero solamente encontré dos, y los dos en el mismo capítulo. Es oportuno que lo hayas mencionado porque el tema se desarrolla a lo largo de la historia bíblica, pero bajo otro vocabulario. Para empezar, en el Antiguo Testamento, el matrimonio y la descendencia eran vistos como señales de bendición. Sí, en el primer acto de la narrativa bíblica, es decir, en la narrativa de la creación, la primera bendición que Dios da a la humanidad es hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Más adelante dice, hombre y mujer los creó. Mira eso. Cada persona refleja la imagen de Dios, independientemente de su estado civil. Sí, y añade también, sean fructíferos y multiplíquense. Por eso tener hijos era sinónimo de bendición. Se trataba de llenar el espacio con otras personas que también fueran portadoras de esa imagen de Dios. Qué hermoso, ¿no te parece? El mensaje es que Dios creó al ser humano para la comunión, no para el aislamiento. Somos seres relacionales. El matrimonio fue una bendición, una ayuda idónea, es decir, como contrapeso.
Y la bendición de Dios incluía multiplicarse y llenar la tierra al crear sociedades que reflejan el amor y la justicia de Dios. Pero llega el acto 2, la caída. Adán y Eva fracasan en confiar en la bondad, la sabiduría y el plan de Dios. Desde ahora en adelante, esta bendición de la descendencia se conecta con la expectativa de ser parte de la promesa que Dios le hace a Eva. ¿Sabes lo que dice Génesis 3:15? Sí, es donde habla acerca de la descendencia que vencería el mal. Ujú. Entonces, si no tenías hijos, en esa época parecías quedar afuera de todas esas bendiciones. Es por eso que Sara, Rebeca, Raquel vivieron la esterilidad como una carga tan pesada, como un castigo, tal vez como una maldición. Tal cual. El desarrollo del tema comenzamos a verlo a partir de las que no podían procrear o engendrar hijos. Es decir, que no se trata solo de aquellas que literalmente eran solteras, sino también las estériles, las personas más vulnerables como las viudas o las divorciadas. ¿Te acuerdas de la historia de Noemí y Ruth? Para la viuda Noemí, perder a su marido y a sus hijos también significaba perder protección, herencia y estabilidad. Ya veo. Eso explica entonces por qué Noemí decía que el Señor había levantado su puño contra ella. Su pérdida había sido una gran tragedia, pero había perdido mucho más. Se sentía vacía, sin futuro. El tema de la descendencia se vuelve central en el Antiguo Testamento, pero lo interesante es que incluso allí Dios se mostraba compasivo con las mujeres solas. La Torá de Moisés incluía mandatos para cuidar a las viudas y a los huérfanos. Por ejemplo, en Éxodo 22:22, Él estaba atento a los más vulnerables. Dios proveyó milagros para mujeres vulnerables. Me estoy acordando, por ejemplo, de la vida de Sarepta en Primera Reyes 17. También los libros sapienciales y proféticos insisten en proteger a huérfanos y viudas como Job, Proverbios, Isaías, Jeremías, Zacarías. La soltería, especialmente para las mujeres, muchas veces, como hemos dicho, significaba vulnerabilidad. Y Dios muestra un corazón protector. Eso es hermosísimo. Pero hay algo más, regresando a Génesis. Porque aunque Génesis 2:18 dice que no es bueno que el hombre esté solo, eso no significa que el matrimonio sea una especie de mandato. Mm. Las palabras hebreas para solo y soltero no son lo mismo. La soledad que conocemos aparece después de la caída. Lo que Dios revela allí es su diseño de comunidad. La soledad es lo que no es bueno, no la soltería. Ujú. Nadie fue creado para vivir aislado. Y Dios nos invita a reflejar su naturaleza relacional, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en relaciones profundas con otros creyentes. En Cristo tenemos una familia duradera, amistades sinceras, estamos invitados a compartir cargas y alegrías. Eso da muchísima esperanza a todas aquellas que no tenemos esposo, porque a veces podemos tener una sensación como de estar en pausa, como si la vida real fuera a empezar recién cuando llegue el idóneo, entre comillas. Ahora viene un dato que quizás tiene mucho peso a favor de la soltería, Joana. El ser más humano y divino a la vez, es decir, más completo que jamás existió en esta tierra fue Jesús. Y él fue soltero. Su vida prueba que el matrimonio no es el requisito para la madurez o para el propósito último de Dios para el ser humano. ¡Wow! Es muy especial pensarlo así. Jesús, el ser humano más completo, fue soltero. Y sí, enfrentó las mismas sensaciones de soledad que experimentamos los solteros, incluso las tentaciones. Hebreos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso incluye la sensación de soledad o de un sueño no cumplido. Por eso, él puede comprender perfectamente
a quienes viven la soltería y sienten esa lucha. Entonces, cuando me cuesta aceptar mi estado, Él me entiende, porque sabe cómo se siente. Totalmente. Y nos acompaña. Y no olvidemos las tentaciones sexuales, pero hay algo más. Los casados también enfrentan tentaciones, especialmente cuando sus expectativas respecto al otro no se cumplen. No es el tema de hoy, pero Mm. hablaremos en un próximo podcast sobre el duelo interno que cada uno debe vivir para crecer en su amor por el otro. Ujú. Ahora, veníamos observando que la narrativa bíblica desde muy temprano ya se ocupaba de aquellas que no podían engendrar hijos, ya sea por un impedimento físico como la esterilidad o por ser viudas, tal vez no casadas, divorciadas, etc. También hablamos de la promesa a Eva en Génesis 3:15. Probablemente muchas mujeres soñaban con tener un hijo que fuera esa simiente que vencería al mal. Va, al menos yo lo habría esperado. Sí, y también recordemos la realidad práctica y social que enfrentaban esas mujeres. No tener hijos era un obstáculo para poseer tierras o un lugar propio, además de una falta de protección y seguridad económica. Y tenía un impacto directo en su identidad y la continuidad del nombre de la familia. Ujú, sí, pero hay una buena noticia, Ann. Podríamos llamarlo un punto de inflexión en esta narrativa bíblica. Así es. El profeta Isaías dijo que el siervo sufriente moriría sin descendientes, pero gracias a su entrega tendría muchos hijos. Isaías 53:10 dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Podríamos decir, en conclusión, a partir de la llegada de Cristo, la bendición ya no se mide en términos de hijos biológicos, sino en una descendencia espiritual. Sí, Jesús mismo dijo que su madre y hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen, en Lucas 8. Wow, eso es que acabas de decir es clave, porque en Cristo se cambia la manera de entender la descendencia. Ya no necesitas tener un esposo ni tener hijos para ser parte de su misión de redención o de proyecto de bendición. Incluso Isaías también dijo en el capítulo 54, canta mujer sin hijos, porque la desolada tendrá más hijos que la que no tiene esposo. Wow. Incluso los eunucos, aquellos que no pueden engendrar hijos, dice Isaías 56, recibirán un lugar dentro de la casa del Señor y un nombre eterno, más grande que el que podrían recibir a través de hijos o hijas. Es decir, que cualquier creyente soltero o soltera puede ser padre o madre en la fe. Esto nos dijo el Señor en Juan 13. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse unos a otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Entonces, nuestra misión, como lo enfatizan las últimas palabras de Cristo antes de su ascensión, es hacer discípulos que sigan todos los mandatos de Dios. Esto implica compartir la vida con otros, acompañarlos de cerca, cuidarlos, exhortarlos y mucho más. Entonces la soltería ofrece una libertad muy especial para poder cumplir con esta misión. Anlor, ¿no crees que cambia nuestra perspectiva si consideramos el vivir sin esposo como si fuera una oportunidad? Porque a veces podemos pensar o sentir que nos está faltando algo, pero en realidad puede ser que Dios nos haya regalado más espacio para vivir una vida plena de servicio hacia nuestro esposo. ¿Tu esposo? Claro, eso es lo que dice Isaías 54, mira, porque tu creador es tu esposo.
El Señor Todopoderoso es su nombre y el Santo de Israel es tu Redentor. Él es llamado el Dios de toda la tierra. Ay, hermoso, así es. Pablo da su opinión personal en 1 Corintios 7, ¿no? Dice, quiero que ustedes estén libres de preocupaciones. El hombre no casado se preocupa de agradar al Señor, mientras que el casado se preocupa por agradar a su cónyuge. Es cierto, cuando no estás casada, puedes concentrarte en las cosas de Dios. Esto no significa que amar al esposo y criar a hijos no sea algo sagrado y parte del plan de Dios también. Pero en mi experiencia, las mujeres que más me han apoyado en el ministerio han sido solteras. Sí, normalmente pareciera ser que tenemos más libertad de tiempo, sin que eso reste valor a quienes están casados o tienen hijos, lógicamente. La soltería puede ser un terreno fértil de frutos, no de carencia. Puede ser una vida plena y fecunda. Esa idea me encanta, un terreno fértil. Pero si soy honesta, Anlor, en representación de las solteras lo digo, a veces en este terreno también aparecen yuyos y espinas. Hay días que son muy difíciles, en los que nos cuesta avanzar y se siente un vacío que incluso puede llegar hasta la amargura, como el ejemplo de la viuda de Noemí. Sí, pero Dios fue llenando poco a poco el vacío de Noemí. El libro de Ruth está lleno de esos pequeños detalles en los que se ve su fidelidad, como Ujú. regresó a Belén justo en el momento indicado, el encuentro casual con vos, la provisión diaria. Solo menciono algunos, pero si prestamos atención al libro, hay muchos más momentos significativos. Sí, es cierto. Aunque Noemí había perdido la confianza, Dios nunca la abandonó. Y Él sigue siendo quien ubica a los solitarios en familias, como dice el Salmo 68. Y trayéndolo al presente, esto me hace pensar, ¿será que la iglesia también sirve para colocar a los solitarios en familia? La primera gran decisión organizativa de la iglesia primitiva fue justamente cuidar a las viudas. En Hechos 6, los apóstoles nombraron diáconos para resolver la discriminación en la distribución diaria de alimentos. Qué hermoso detalle. Eso debe haber reflejado el corazón del Señor. Tal cual, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, dice Santiago 1. Es un amor práctico. Eso nos hace pensar que la soltería no debería ser una etiqueta que nos haga sentir víctimas, que exigen que todos se ocupen de nosotras. También podemos vivirla como una oportunidad de comunión. Nosotras, las solteras, podemos acercarnos, podemos acompañar, ofrecer tiempo, escuchar a otros. Así es, y debemos reconocer que ustedes son parte vital del cuerpo de Cristo. En mi propia experiencia me he dado cuenta de que no solo se trata de ayuda económica, sino de presencia y amistad genuina, de tiempo de calidad. Las dos salimos bendecidas. Es como un buen negocio, ¿no? Pero tengo una consulta, Ann, y me gustaría que seas sincera en esto. ¿Nunca sentiste que tu identidad estaba más completa por estar casada? Bueno, en mi caso fue un aprendizaje a lo largo de mi vida. Uno se casa con grandes expectativas y enfrenta desilusiones, porque hay que poner en el trono a aquel que realmente corresponde. Dios, el único que puede satisfacer nuestros deseos más íntimos. Ujú. Estamos hechos para tener conexiones profundas, sí, pero el pecado lo complicó todo. Génesis 3:16 dice, hablando a la mujer, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Hablaremos más del tema en otro podcast sobre el matrimonio bíblico. Solo decir que muchos matrimonios atraviesan duelos para poder llegar a algo mejor, que se asemeje a la visión de Dios. Dos personas diferentes que aprenden a amarse como Cristo amó a la iglesia, de manera sacrificial.
¿Estás diciendo que la relación humana está rota tanto para casados como para solteros? Porque, para ser honesta, para muchas de nosotras, las solteras, existe el riesgo de que lleguemos a idealizar el matrimonio e incluso a convertirlo en un ídolo. Mm. El plan original de Dios fue distorsionado. El punto es que solo el Evangelio puede hacer que la unidad entre dos personas diferentes funcione cada vez mejor. Y lo cierto es que es hermoso. El Evangelio se hace visible para todos cuando se puede notar en acción. Entonces, el desafío es el mismo para todos. Aprender a confiar en que el estado que Dios ha permitido para ti o para mí, ya sea casada o soltera, es bueno, aunque no sea el que imaginábamos. La plenitud no está en lo que tenemos, sino en a quién tenemos. ¿Recuerdas el Salmo 16? En su presencia hay plenitud de gozo. La soltería y también el matrimonio no son una sala de espera donde permanecemos pasivas y estáticas, sino un llamamiento a vivir en dependencia de Dios y reflejar a Cristo. Y escucha bien esto, tu estado civil apunta a algo mayor, la unidad de Cristo con los creyentes y lo que nos espera por toda la eternidad. Eso me hace pensar también a la Nueva Jerusalén, porque en Marcos 12 o en Apocalipsis 19 podemos ver que el matrimonio no existirá. Entonces, si eres soltera, abraza tu estado con Dios desde ahora. Y si eres casada como yo, te pregunto, ¿cómo podemos servir mejor a las solteras, los solteros de nuestra comunidad y ayudarles a entender su valor y propósito en Cristo? Estar soltera, soltero, te prepara para la plenitud que todos compartiremos con Dios y el Cordero cuando seremos la mejor versión de seres humanos que haya existido, aparte de Cristo. Seres completos, sin pecado, con un amor semejante al de Cristo hacia los demás. Dicho de otra manera, viviremos plenamente conforme a la visión final que nuestro Creador tiene para ti y para mí. Wow, me quedo con esto, que mi vida, sea cual sea mi estado, ya debe reflejar a Cristo. La verdad que hoy me voy a casa con algo muy profundo, porque la soltería no es un vacío que debo llenar, sino un espacio donde Dios mismo quiere habitar. Como dice el salmista, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Cuando nos alineamos con los propósitos de nuestro buen Dios, la soltería se vuelve un terreno de plenitud, de gozo y fruto. Gracias por acompañarnos en este podcast. Recuerda que tu vida tiene propósito y tu historia puede reflejar el amor de Dios. Nos vemos en la próxima charla con un café y con la palabra de Dios abierta. Hasta entonces, que el Señor te bendiga.